Está bien, ahorita vamos a empezar. Permítame un momento. Bueno, vamos a iniciar. Permítanme. Bueno, el día de hoy vamos a estar conociendo lo que es la resistencia de los conductores. Todo conductor, como sabemos, son aquellos materiales que permiten el flujo de corriente, ¿sí? Pero también todo conductor tiene su propia resistencia. Todo conductor tiene su propia resistencia. Y los conductores, si es una distancia muy pequeña, pues es despreciable. Es despreciable esa resistencia. Sin embargo, siempre existe una pequeña resistencia. Solo voy a conectar el teléfono una vez. Bueno, entonces, como decía, todo conductor tiene su resistencia específica, ¿sí? Resistencia de los conductores. Resistencia es la dificultad al paso de la corriente. Por la ley de Ohm se puede determinar su valor dividiendo el voltaje entre la intensidad de corriente, pero a veces interesa saber cuál va a ser esa resistencia antes em, de, inter- de intercalar estas resistencias en un circuito eléctrico. La resistividad. Esta resistividad es para todos los conductores. Conductor pequeño, la resistencia será pequeña, pero cuando tenemos un conductor muy grande, la resistencia va a ir creciendo. Es por eso que, yo les decía
en las primeras clases que las empresas eléctricas elevan mucho los voltajes para que así vamos a reducir lo que ahorita vamos a ver más detenidamente este tema. La resistencia de un conductor es proporcional a su longitud. Mientras más larga la longitud del conductor, mayor será la resistencia. Mientras más corto la longitud, menor será su resistencia. E inversamente proporcional a su sección. La sección del conductor es así. Ahorita vamos a ver más detenidamente. De modo que la resistencia de un conductor de longitud L será mayor cuanto más metros tenga y menor resistencia cuanto mayor sea la sección S del conductor. El valor que interviene definido por la fórmula, vean, P, resistencia del conductor sería igual a P. P significa, es una constante que está hecho el conductor, que recibe el nombre como resistividad o resistencia específica de cada conductor. La resistencia específica de un conductor de cobre es diferente a la de aluminio y igual que la plata y todo, ¿verdad? Yo creo que el que menor resistencia tiene es el oro. Yo creo que ese es el que menos resistencia tiene. Oro, ¿verdad? No utilizamos oro. En la electrónica, si no estoy mal, hay algunos componentes que sí están hechos de oro. ¿Por qué? La verdad no sé, ¿verdad? No sé, eso ya sería de preguntarle a algún electrónico. Pero si no estoy mal, algunos componentes están hechos de oro. Pero es por eso de su resistencia específica. Bueno, si se toma un conductor de longitud igual a una unidad L igual a un metro, se selecciona y de selección S es igual a 1 milímetro cuadrado, el valor de su resistencia será igual a la resistividad de ese conductor. Entonces, la resistencia será igual a su resistencia específica. La resistividad de una sustancia conductora es la resistencia de un hilo que tiene la unidad de longitud y la unidad de sección. Algunos autores consideran como la unidad de longitud centímetros cuadrados, mientras que otros consideran la longitud metros y para la selección milímetros cuadrados. Esta segunda es la que habitualmente se trabaja, ya que son unidades de medida más comunes y no necesitan transformación a otras unidades. Entonces, nosotros vamos a trabajar siempre con metros y milímetros cuadrados. Ejemplo, una línea compuesta por 2 cuadrados de sección tiene una longitud de 2 kilómetros. Se desea calcular la resistencia de la línea, sabiendo que la resistividad del cobre es 0.018. Bueno, entonces vamos a hacer nuestro cálculo para la resistencia de ese conductor. Aquí pues, vamos a tener un consumo directamente solo en los cables, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, vamos a tener una caída de tensión. Bueno, entonces empezamos a sustituir valores. P, ¿a cuánto equivale P? P sería igual a 0.018. Longitud, ¿a cuánto es la longitud? Sería a 2 conductores, ¿vean? 2 conductores de 2 kilómetros. Entonces, esos 2 kilómetros nosotros los debemos convertir en metros. 2 kilómetros en metros serían 2000 metros.
Pero como nos están diciendo que son dos conductores, lo vamos a multiplicar por 2. ¿Ya? Entonces sería 2 por 2000. ¿Y esto dividido cuánto? Dividido la sección en milímetros cuadrados, que son 6 milímetros cuadrados. Sustituyo valores y obtengo mi valor en ohmios, o sea, mi resistencia. Nota, teniendo en cuenta que la línea necesita un cable de ida y otro de vuelta, la longitud del conductor se halla multiplicando por 2 el largo de la línea, ¿verdad? ¿Por qué? Porque obviamente hay línea y necesitamos el conductor de neutro, ¿verdad? No vamos a mandar solo un cable, porque entonces, ¿a dónde lo vamos a conectar? Entonces necesitamos lo que es 2 líneas, ¿verdad? Obteniendo lo anterior, tenemos que vamos a obtener una caída de tensión. Una caída de tensión. La caída de tensión se produce en un conductor, viene dada por la ecuación potencia por intensidad, siendo R no el valor de una resistencia del receptor, sino la del conductor que forma la línea, que se acaba de calcular. Si al principio de la línea existen 220 voltios y el consumo de, por ejemplo, cuántos amperios, que se producirá una caída de tensión. D igual voltaje sería igual a el que encontramos 12 por 4 ohmios, que sería igual a 48 voltios solo en caída de tensión, por lo que al final la línea sobrante será voltaje inicial menos el voltaje de caída de tensión, que será entonces, vea, nosotros teníamos al principio 220 voltios, ahora solo vamos a tener 172 ohmios. La de tensión de una línea se averigua en tanto por ciento. Se puede averiguar el tanto por ciento que se produce aplicando regla de 3. Se dice que si 220 voltios corresponde al 100%, 48 voltios corresponde a cierta cantidad de caída de tensión. Sabemos que para la regla de 3 debemos multiplicar 48 por 100 dividido 120. Obtenemos un resultado de 21.81% de qué es lo que estamos perdiendo. Es decir, que se pierde en la línea un 21.81%. Cuando se llegue al capítulo de reglamento, el valor máximo admitido para la caída de tensión en las líneas, y se comprobará que una caída de tensión del 5% de lo máximo que se admite. Luego no se puede utilizar un conductor de 6 milímetros para su consumo de 4 amperios a una línea de 2 kilómetros. Bueno, entonces, sabiendo nosotros queremos utilizar este conductor de 6 milímetros, no podemos utilizarlo. ¿Por qué? Porque estamos tenemos mucha caída de tensión.
Mire, aquí es lo que decía, que muchos utilizan lo que son los centímetros para la longitud. Vea, ahí yo tengo una longitud larga. Entonces, si yo tengo una sección grande, vea, la resistencia va a bajar. Igual va a pasar con la resistividad específica del conductor. Nos dice que la resistencia del cobre es 0.018. Bueno, entonces vamos a calcularle más o menos. Sería como por ahí. Miren. Entonces, le gustaría modificarle. ¿Por qué? Porque la longitud sería en metros y el área sería en milímetros cuadrados. Vale. Entonces, miren, voy a colocar en una unidad intermedia. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué nos dice? Mientras más grande sea o mientras menor, por decirlo así, sea la resistencia del conductor, menor será, mientras más grande sea la resistencia específica del conductor, mayor será nuestra resistencia total. La longitud. Si tenemos una longitud corta, mire, la resistencia total es pequeña. Pero si tenemos una longitud muy grande, la resistencia también será grande. Con el área o la sección del conductor, si el grosor, por decirlo así, del cable es grande, la resistencia será pequeña. Y si es muy, mira, por ejemplo, ¿verdad? Aquí, suponiendo, ¿verdad? Aquí tenemos ¿cómo le podrías? Lo que es un calibre 12. Vamos cuenta que es una resistencia más o menos. Pero ¿qué pasa si yo tengo un cable muy delgado? Por ejemplo, un cable número 18, mire. La resistencia sería muy grande, ¿vea? La resistencia sería muy grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo mejor que puede, ahí sí que puede haber en este caso de las caídas de la resistencia de corta? Que la resistencia específica sea corta y que el área sea grande. De esa manera, la resistencia de ese conductor sería casi nula, mire, 0.0002 ohmios, ¿verdad? Pero no, normalmente, obviamente, no vamos a tener esos casos, ¿verdad? Entonces, nosotros, por reglamento, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, tenemos permitido perder de voltios, ¿sí? Entonces, eso es lo que a nosotros nos afecta si utilizamos cable muy delgado, va a tener mucha resistencia. Que la resistencia es buena, sí es buena, pero para los componentes. Ahora bien, que sí es buena para los conductores, finalidad es permitir el flujo de la corriente, ¿sí? No sé si está clara la idea, Selma. Y más o menos, profe. Más o menos, va. Voy a explicar nuevamente. Mira, pues. Me voy a pasar al pizarrón para explicar el mismo ejemplo. Permítame un momento.
Entonces, va. De la resistencia del conductor es cuando son longitudes muy extensas, ¿verdad? Por ejemplo, yo aquí voy a tener mi fuente de alimentación. Bien, ahí yo tengo mi poste de electricidad. Es mi poste más cercano. Bueno, y voy a tener aquí una casa, por darle un ejemplo. Una casa. Una casa. Yo necesito alimentar la cometida de la casa. Bueno, entonces, esta casa necesita de un voltaje de 120 voltios. ¿Qué vamos a mandar entonces? Vamos a mandar línea y vamos a mandar neutro. Voy a mandar línea y voy a mandar neutro, ¿verdad? El ejercicio nos dice el poste está separado de la casa a 2 kilómetros. 2 kilómetros, ¿verdad? Y nos dice, vamos a ubicar nuestros datos. Datos. ¿Qué nos están diciendo? La longitud es de 2 kilómetros. La longitud es de 2 kilómetros. La sección del conductor que nosotros queremos utilizar es 6 milímetros. 6 milímetros cuadrados. ¿Qué otro dato tenemos? Que estamos utilizando cobre. El cobre tiene su resistencia específica, que es 0.018. Esa es la resistencia específica del cobre. Entonces, nosotros aquí tenemos una longitud muy larga, ¿verdad? Es muy grande esa longitud. Pero mire algo, nosotros estamos mandando 2 cables, ¿vean? Uno de línea y el otro de neutro. Entonces, lo debemos que sería igual a 4 kilómetros. 4 kilómetros el total de esos cables. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nosotros necesitamos? Nosotros necesitamos esto, pero en metros. Vamos a hacer una conversión por un kilómetro. Si tengo kilómetros arriba, lo voy a tener abajo. ¿Va? 1000 metros. Bueno, hago esta multiplicación. 4 por 1000, 4000. 4000 y metros con metros anulas. Perdón, kilómetros con kilómetros anulas. Y tengo metros. Pregunto, ¿tiene alguna duda hasta el momento? No, profe. No, va. Entonces voy a proceder. Nos dice que necesitamos calcular la resistencia de este conductor. Solo, vea, vamos a calcular la resistencia solo del cable. No lo que está aquí en la casa. No, no, no. Solo del cable. Solo el cable. Entonces, la resistencia sería igual a
P dividido la sección, ¿verdad? Sustituimos valores. ¿A cuánto equivale P? 0.018. 0.018 por longitud. ¿Cuál es la longitud? 4.000 metros. Dividido la sección. ¿Cuánto es la sección? 6 milímetros. Hago este cálculo. Al hacer este cálculo yo tengo un resultado de 12 ohmios. Entonces, 12 ohmios tengo solo, veas, solo en los cables. Solo en los cables. Esa es la resistencia de esos cables. Me detengo nuevamente. ¿Hay alguna duda hasta ahorita? No, profe. No, va. Si el cable es el adecuado o no, ¿verdad? Si no es el adecuado. Nos dice que el voltaje en el poste es de 220 voltios. Ese es el voltaje que yo tengo en mi poste, ¿verdad? Pero como hay 12 ohmios, entonces ahí hay una caída de tensión. La caída de tensión. Y nos dice que la caída de tensión sería igual a el voltaje por la corriente. ¿Cuál sería la corriente? Esa sería la corriente que produce la casa. La corriente de la casa es de 4 amperios. 4 amperios. 4 amperios es lo que está en... Bueno, entonces, la caída de tensión sería igual a resistencia del conductor por la corriente de la casa. Obviamente no siempre va a ser una casa, ¿verdad? Puede ser un motor, puede ser cualquiera que produzca caída de... que tenga su consumo, ¿verdad? Entonces, el voltaje sería igual a R, ¿cuánto es? 12 ohmios. 12 ohmios por la corriente, ¿cuánto es? 4 amperios. 2 por 4 son 4. No sé, yo quiero ver si se llama. Sí, son 4 amperios. El voltaje que nosotros estamos perdiendo literalmente en el cable sería de 48 voltios. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber qué voltaje nos está llegando a la casa, vamos a hacer esa resta. El voltaje de la casa sería igual entonces a el voltaje del poste menos el voltaje de caída de tensión. Entonces, ¿cuál es el voltaje inicial? 220 voltios menos el voltaje en caída de tensión, que son 48 voltios. 48 voltios. 120 menos 48 son 172 voltios. 172
voltios. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Yo ya no tengo los 220. Yo lo único que tengo son 172 voltios. Miren. Entonces, ahí nos estamos dando cuenta de que estamos perdiendo mucho voltaje. Estamos perdiendo mucho voltaje. ¿Verdad? Estamos perdiendo mucho voltaje. ¿Sí? No. Profe, Sí, dígaselo. estos 48 voltios, ¿qué significan? Son los 48 voltios que nosotros estamos en la caída de tensión. Miren. En la caída de tensión. ¿Por qué? Porque los cables, como ya les dije, los cables ahora tienen su propia resistencia. ¿Cuánto es? 12 ohmios. Solo el conductor tiene 12 ohmios. Entonces debemos calcular solo en el conductor. Y son 48 voltios que están ahí, sí que pues es así, consumiéndose solo en el conductor, no en la casa. Entonces, esos 48 voltios están aquí, ¿verdad? Son los de la caída de tensión producida por el cable. Caída de tensión en el cable. Ahora sí, Sí, profe, ahora sí, ahí estamos. ahora sí, va. Copie y me dice si puedo borrar para calcularle qué porcentaje estamos perdiendo. Va. Ya, profe. Ya. Voy a borrar todo esto. Ya no más seguir ahí. Bueno, vamos a ver qué porcentaje nosotros estamos perdiendo. Nuestro voltaje inicial son 220 voltios. Y este es nuestro 100%. Ese sería nuestro 100%. ¿Cuánto tenemos en realidad? Tenemos solo 172 voltios. Ah, no, perdón. Eh, Vamos a calcular lo que estamos perdiendo. El voltaje que caía de tensión eran 48 voltios. 48 voltios es lo que estamos perdiendo. Entonces, 48 voltios va a equivaler a cierta cantidad de porcentaje. Ve aquí. Si no es, lo operamos, ¿sí, miren? Multiplicando y luego dividiendo. Siempre va a ser así. ¿Cómo va a ser entonces? 48 voltios por 100 dividido 220 voltios. Así es como me queda. Dividido 220 son 21.82. 21.82%. Esto es lo que nosotros estamos perdiendo.
lo que nosotros tenemos permitido es solo el 5%. ¿Sí? Nosotros tenemos permitido perder solo de que no estamos utilizando el conductor necesario, porque es muy pequeño. Tal vez, supongamos que el conductor que nosotros estamos trabajando es con este. Miren, es de ese de ancho. Entonces nosotros necesitamos tal vez como así, miren, un conductor más ancho. Eso es lo que nos quiere decir si tenemos una pérdida muy grande, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa ahora? Vamos a calcular cuántos voltios podemos perder. 220 es nuestro 100%. ¿Cuánto tengo permitido perder? 5. 5%. Eso es lo que yo tengo permitido perder. Entonces, voy a hacer lo mismo, miren. Multiplicar. Entonces, 5 por 220 dividido 100. 5 por 220 dividido 100 son 11 voltios. 11 voltios sería lo que yo puedo perder. Eso es lo único que yo puedo perder. Mientras que aquí, mire cuánto estoy perdiendo. Mucho voltaje aquí, ¿ven? Solo en los conductores. ¿Por qué? Porque esto nosotros en realidad no lo vamos a utilizar, sino que eso, ahí sí que nos lo van a cobrar, la empresa nos lo va a cobrar, pero nosotros no le estamos dando ninguna utilización. Se están ahí sí que quedando solo en los conductores. Lo único que nosotros podemos perder entonces son 11 voltios. ¿Sí? Eso es lo único que nosotros tenemos permitido perder. No, profe, ahí estamos. Ahora sí, va. Igual en las próximas clases. No, la próxima semana ya tienen evaluaciones. Vamos a seguir trabajando eso. Se está dando cuenta que ahorita nosotros ya nos estamos metiendo cada vez más a la electricidad. ¿Partiendo de dónde? De la ley de Ohm. De la ley de Ohm. Voltaje, corriente y resistencia, ¿verdad? Entonces, estamos metiéndonos cada vez más a la... ¿Por qué? Porque eso también se aplica en la industria, en las fábricas, digamos, en los elevadores, por ejemplo, así, digamos, en los edificios y todo lo demás, también se aplica, ¿sí? Entonces, si no hay dudas, eso sería todo por el día de hoy. Repase esto, por favor. Se está dando cuenta que es un tema ya, ahí sí que interesante, ¿verdad? Y aplicado a la vida real, ¿verdad? Que hagamos alguna, digamos, alguna instalación, ¿verdad? En alguna casa. Pero, digamos, la cometida, donde en esos países está muy lejos y así, ¿verdad? Bueno, un montón de cosas, ¿verdad? O, por ejemplo, si nos llaman para ir a colocar una bomba de agua, por ejemplo, una bomba de agua que está ubicada a unos 100 metros de la casa, por darle un ejemplo, ¿verdad? Que se necesite agua de pozo. Entonces, nosotros debemos... bueno, entonces eso sería todo, Selene. Espero que haya quedado claro. Y si tienen dudas, pues me preguntan, no se preocupen. Eso sería todo. Entonces, pase feliz día y nos miramos el día de mañana. Gracias, profe. Igual. Nos vemos, Selene. Buen provecho. Gracias.